Muy buenas noches para las personas que se van uniendo en este momento a la transmisión del día de hoy. Estamos viendo el tema de fase B. El tema de fase B muy importante y muy valioso para nuestro, nuestra claridad de lo que es nuestra propia obra. Entonces, pues bienvenidos. Vamos a verificar cómo está la transmisión. También les agradezco que me comenten si se está escuchando bien, si se ve bien. Y les vamos a compartir el link a través del grupo, a través del WhatsApp, para que sea más fácil y cómodo para ustedes. Bien, entonces nos acompaña Uricar. Buenas noches, grupo. Aunque hoy me dice excelente noche. Buenas noches a Uricar. Mm, Raúl Soto, don Raúl, un saludo para don Raúl. Qué bueno que nos puede acompañar Raúl en esta transmisión también. Bien. Bueno, los invitamos también a que se pueda generar un compartir de este tema, de estos temas a través de las redes sociales. Vamos a tener en cuenta que, como siempre lo diré, compartimos tantas cosas tan negativas, tan contaminantes en diferentes circunstancias y situaciones, cosas tan egoicas. ¿Por qué no más bien compartimos algo que pueda generar un poco diferente todo esto, que es el camino serio interior, camino de la realización interna de nuestro ser? Aquí, por misericordia con la humanidad, vamos a encontrar que, aunque estuvo muy oculto, cada uno de estos pasos fue abierto ya el camino a todos nosotros, y los maestros que pudieron recorrer cada uno de estos pasos, de estos procesos, lograron entonces también dejarnos esa claridad. Bien, ya habiendo compartido, en el WhatsApp, vamos a mirar, me dicen que está bien la transmisión. Un saludo entonces a las personas que están uniendo en este momento. Bien, entonces sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema del día de hoy.
Muy buenas noches para todos, mi nombre es Camilo. Voy a acompañarlos en este tema que se denomina el símbolo del águila tragándose la serpiente. Este es un tema de fase B. Recordemos que fase B son las 25 conferencias posteriores a la fase A. Igual, pues, si las personas desean participar de aquí de este tema sin haber visto la base de fase A, pues, de pronto hay algunas cosas que no van a entender fácilmente, pero igual pueden hacerlo. Es el tema número 23 de estas 25 conferencias de fase A que completan todo el curso de conocernos a sí mismos y completan la claridad fundamental para ahondar este camino de la autorrealización. Aquí en fase B ya estamos dando estas últimas aclaraciones, que como digo una y otra vez, por misericordia con la humanidad, los maestros autorrealizados han compartido con nosotros, se han dejado, como se dice, desmenuzadito para que nosotros podamos entender cada uno de los procesos, cada uno de los pasos y vislumbrar desde este punto de vista profano, digámoslo así, cada una de estas cosas que están en estas terribles alturas de unirse con la divinidad, ¿no? Aquí en estos últimos temas hemos estado viendo desde todo el camino, que fue la primera, la segunda y la tercera montaña, como otras aclaraciones dentro del camino, que han sido el cómo vamos a fabricar nuestros mercurios, la purificación de la energía, ¿sí? Unas aclaraciones de la práctica de suprasetso, unas aclaraciones de algunos triunfos, ¿sí? Como lo son estos denominados en un sentido superior, que son los sacramentos, ¿sí? Como el del verdadero bautismo y todo esto. Y aquí llegamos a mirar cómo dentro de la fusión con nuestro ser se da este proceso, que es el simbolismo del águila tragándose la serpiente. Estaba inmerso en las diferentes culturas, ha estado inmerso en las diferentes culturas por excelencia, quedó muy interesante, marcado en la historia de los pueblos mayas, ¿sí? Con Quetzalcóatl. Pero aquí vamos entonces a mirar. Recuerden, esto no es simplemente algo histórico o algo que, bueno, sea o tenga que ver con la fantasía. Esto es un proceso que nos dejaron para que tuviéramos una claridad de este último punto casi, en el camino de la autorrealización. Mucho se ha hablado entonces del Kundalini y se habla todavía muchas cosas del Kundalini. Es más, hay muchas personas que inclusive hablando del Kundalini, no realmente no saben cuál es el aspecto real y profundo del Kundalini, ¿sí? En algunas escuelas de anhelo espiritual. Este poder serpentino, anular, que se desarrolla en la columna vertebral, en la médula espinal del cuerpo de todo tántrico blanco. Recordemos que solo mediante el tantrismo blanco vamos a generar un real y verdadero proceso de despertar de nuestra conciencia y va a haber ese fuego del espíritu ascendente. Solamente en un cuerpo de un verdadero tántrico blanco va a poder existir. Pero nadie podía gozar de esos poderes de la serpiente luminosa sin haber sido antes devorado por la misma. El devorar, el ser devorado por la serpiente está generando que nos vamos a unificar, a fusionar con ese fuego del espíritu. Pero veámoslo cómo es, de qué se trata esto. Despertar la Kundalini no es todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el despertar ese fuego espiritual es el principio, ¿no? Ya lo veíamos que hay dos aspectos del Kundalini, hay dos aspectos del fuego, perdón, uno es el Kundartiguador, otro es el Kundalini, y que dentro del Kundalini nosotros vamos a mirar que el verdadero Kundalini va a llegar en la segunda montaña. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya aquí, que estamos hablando de un proceso para la tercera montaña, se dice, no solamente necesitamos despertar esa serpiente, ese fuego del espíritu, ese kundalini, sino ser tragados por ese mismo fuego, por esa misma serpiente. La divina madre kundalini necesita devorarse a los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Pero ella
para hacer eso, ¿sí? No puede tragar nada inmundo. Entonces, para eso es que se tiene que completar en la segunda montaña los cuerpos de oro, ¿sí? Esa purificación espiritual que va a llevar al 99% de la conciencia libre y despierta, que va a llegar al 99% de nuestra energía creadora del espíritu ya rescatada. ¿Mm? Y es eso, esos cuerpos de oro. Entonces, cuando se terminan de crear esos cuerpos de oro, ahí es cuando se va a fusionar. Entonces, la madre va a primero engullir, a tragarse esos cuerpos ya purificados, ¿m? Para generar y avanzar en el proceso. Jamás podría uno ser devorado por la serpiente sin previamente no haber disuelto el ego animal. Recordemos que en la segunda montaña, cuando ya se termina, se crean todos los cuerpos en ese proceso de muerte del ego, el proceso de muerte de los yoes causa y demás, ahí es que eh, ya se purificó, ya se eliminó el ego, ¿m? Y ya viene entonces que ya estamos preparados para la fusión con el espíritu. Quien disuelve el ego es tragado por la serpiente. Aquel que es tragado por la serpiente se convierte también en un naga serpiente, ¿sí? O sea, se convierte en esa misma serpiente que es el fuego del espíritu. Vamos a ver. El símbolo del águila tragándose a la serpiente representa los tres trabajos del Cristo en la tercera montaña, ¿sí? Es decir, que todo este proceso que vamos a explicar a continuación es ya cuando se eliminó todo, ya el Cristo, ya está completamente cristificado el maestro, que termina su segunda montaña, y van a suceder tres trabajos para ya culminar todo, ¿no? Ahora, este simbolismo nosotros también lo encontramos en muchas culturas, ¿no? Yo estaba ejemplificando que con los mayas, con Quetzalcóatl, pero resulta que por aquí también, en la tribu de los Chipchas, aquí en donde me encuentro en Colombia, estaba ese gran simbolismo. Un lugar de Colombia, que es San Agustín, allá también quedaron unas figuras en piedra, lástima, ¿no? Haberlas tenido aquí. Bueno, hay unas, después se las comparto, se las muestro, se las dejo ver. Ustedes pueden averiguar ahí en San Agustín, pero ahorita no. Bueno, después de que vean la conferencia. En San Agustín hay unas rocas talladas y demás, bien grandes, y ahí también está este simbolismo del águila tragándose la serpiente. ¿Mm? ¿Por qué? Otra vez volvemos a lo mismo, porque es que el Cristo y el trabajo de el Cristo para hacer la voluntad del Padre y generar esa unificación con el Espíritu no es único y exclusivo de determinado lugar o de determinado maestro o de determinada civilización o cultura. No, está para esta humanidad entera y ha estado inmerso desde que se generó el proceso de autorrealización para este planeta. ¿No? Eso lo explicamos también en el tema número 50 de la fase A. Vamos a mirar entonces cuál es el primer paso que genera ya este maestro cristificado de la segunda montaña para la tercera montaña. El primer paso. Ay, pero me faltó. uh, Me faltó aquí algo. Mm, Bien, bueno, después les cuento qué fue lo que me pasó aquí. Bueno, vamos a mirar el primer paso, ¿listo? Sí. Vamos a enfocarnos aquí en la conferencia, en donde estamos explicando este último proceso para la autorrealización, el águila tragándose a la serpiente. Al final de la segunda montaña, luego de la muerte de los dioses causa, quedamos convertidos en hombres serpientes. Elohim, macho, hembra. ¿Mm? Al final de la segunda montaña. Aquí debemos recuperar el 1% de conciencia restante y comenzar a crear los cuerpos de luz. Recordemos que
termina la segunda montaña con el 99%. ¿Sí? Aquí ya estamos diciendo que al final, entonces, ya queda una unificación de macho-hembra, Elohim, ¿sí? Ya queda un Elohim, y viene el último proceso para rescatar el 1%. Ese 1% ya no es, y bueno, esa tercera montaña, recordemos que ya en un sentido ya no va a ser con la pareja física, ¿no? Recordemos que ya es con su pareja espiritual, generando esa unión entre las partes de la conciencia, entre las partes de su chispa. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es que esa serpiente, ese fuego del espíritu, ya, bueno, ya se unió, ¿no? Entonces va a empezar a formar la O del espíritu, va a empezar entonces a generar una unificación de sus partes, que es la serpiente tragándose a sí misma, formando la O del espíritu. Y aquí viene en donde ya Lucifer se le acabó el trabajo, que es el simbolismo de que el Cristo vence al dragón Lucifer en todas las tentaciones y se fusiona con él. ¿Sí? Como el Cristo ya eliminó a los yoes causa, el Lucifer ya no tiene a quien tentar. No se preocupen que ahorita voy a concluir generando otra vez un resumen de estos tres trabajos. El tercer paso, el tercer trabajo. La serpiente, en donde ya están entonces fusionados Cristo Lucifer, es devorada por el águila, bueno, Cristo Lucifer, Madre Divina, es devorada por el águila, que es el Padre, y así se convierte en serpiente emplumada. O sea, eso que se devora realmente es una fusión. ¿No? Justa es su libertad después de tan duro trabajo como entrenador psicológico, ha quedado sin ninguna sombra de maldad. El logos, el Padre se lo traga, se lo absorbe. La sabiduría queda integrada al amor. Ese es ese tercer paso de unificación. Se logró cristalizar en sí mismo las tres fuerzas primarias del universo. ¿Cuáles son esas tres fuerzas? Pues esas fuerzas son Padre, Hijo y el Espíritu. ¿No? Que esa es la primer tríada. Recordemos que hay una primer tríada más elevada que salió de la mónada. Eso lo explicamos en varios temas de la fase A, puntualmente en la conferencia número 11 de Alma y Espíritu, en la conferencia de octavas y entropía, en la conferencia, bueno, octavas y entropía es la 33 de la fase A, y en la conferencia de la dualidad, que es la 49 también. Ahí en esas tres se comentó lo que es la primera triada y la segunda triada. ¿Sí? La primera triada Padre, Hijo, Espíritu y la segunda triada Atman, Buddha y Manas, ¿sí? Que es la de la primera montaña. Bueno, pero aquí estamos ya en esta unificación de esa primera triada. En la tercera montaña mueren esas tres fuerzas. Resulta que sí. Por eso, desde el tema número 2 hablábamos de que la muerte es un cambio radical. ¿Mm? Y vean que por eso se dice que Dios mismo tiene que morir, porque este siendo Dios, o sea, esas tres fuerzas ya unificándose, tienen que morir, ¿sí? Aún siendo esas tres fuerzas Dios capaz de crear por medio del verbo, sin embargo tienen que pasar por un proceso de muerte, que es un proceso de cambio radical para la completa unificación. La muerte es una transformación, la unificación de estas tres fuerzas en una. Ese es el símbolo de los aztecas cuando el águila se traga a la serpiente, el pasaje de la dualidad a la unidad, ¿sí? Porque al absoluto tiene que entrar como unidad, no como trinidad ni como dualidad, sino como unidad. Entonces recordemos que hay una única ley en el absoluto. Esa única ley es una unidad también, unidad múltiple perfecta. Ya todo se ha unificado. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Sucede que entonces para volver a ese absoluto que donde solamente es una ley y estar allá completamente, pues se tiene que unificar otra vez todo a volverse una chispa, una unidad múltiple perfecta, ya con toda la sabiduría. Se vuelve unidad para llegar allá. ¿Qué pasa antes de ese proceso? Lo veíamos en el tema del rayo de la creación. Entonces resulta que puede ser que se polarice como
hijo, cuando está la Trinidad, pues en la segunda montaña puede ser que se polarice como hijo y entra al absoluto para ciertos procesos de sabiduría y demás, pero no lo dejan, o sea, no puede quedarse ya, entra y sale. Puede ser que se polarice como su padre interno y puede entrar allá, pero no lo dejan estar allá todo el tiempo, sino entra y sale, o como el espíritu y entra y sale, ¿sí? Espero me esté haciendo entender, pero aquí ya como ya se unificó todo, entonces ya no necesita que polarizarse porque está, no, ya está en una sola fuerza, ya se unificó. Entonces ya puede hacer parte de la única ley del absoluto. ¿No? Entonces se dice, a las dos leyes se las absorbe una y queda unido a la gran ley, conectado al absoluto, directamente por la gran ley para llegar a la unidad, a la liberación total. El águila representa al espíritu, la serpiente al fuego. Cuando el águila se traga a la serpiente, entonces nos convertimos en serpientes emplumadas, en un Quetzalcóatl, y la obra queda realizada. Entonces, el águila representa al espíritu como el Padre, como lo más elevado, y la serpiente representa al fuego, que fue el que se rescató, el fuego rescatado de todo el proceso de aquí, de manifestación humana, todo el fuego rescatado, el fuego del espíritu rescatado por el Cristo. Entonces todo ese ego que se rescató y se convirtió en lo puro que es el Cristo y lo puro de lo puro que es el Cristo, ¿sí? Y aún así el Cristo se unificó con Lucifer y con la Madre Divina. Entonces esa es la serpiente que es el fuego. Cuando el águila se traga a la serpiente, nos convertimos en esas serpientes emplumadas. Ahí, ese es el proceso de autorrealización. Esto voy a volver entonces a concluir explicando estos tres pasos como les comenté, ¿no? Porque aquí ya concluye la conferencia, pero sé que hay cositas que puedo explicar. Bueno, ¿cuál es el primer trabajo? Entonces, el primer trabajo dice, al final de la segunda montaña, luego de la muerte de los dioses causa, quedamos convertidos en hombres serpientes. Elohim macho hembra. ¿Por qué? Bueno, resulta que este Elohim es el resultado de el Cristo. Está también una parte del Lucifer ahí, pero ya está derrotado. Y la Madre Divina. Entonces, por eso, esa forma unificada que puede dar origen a cualquier creación, por eso es un Elohim, ¿sí? Es la unificación de el Cristo Lucifer y la Madre Divina. Bien, esa, esa es esa primera unificación. Pero ¿qué sucede? Que en esa primera unificación, internamente, en la tercera montaña, ya, aunque la persona físicamente, o sea, si digamos tiene este proceso como mujer, pues físicamente va a ser mujer, ¿no? No va a cambiar. Ya se genera el proceso de resurrección. Es cuando salió el Cristo allá y que la Magdalena le dijo, que maestro, mi rabbi, que no sé qué, pues era la esposa del maestro Jesús, y el maestro Jesús le decía, no debes tocarme, pero era porque ya no podían entrar al sexo. Esto ya lo hemos explicado anteriormente. ¿Por qué? Porque ya Jesús el Cristo estaba pendiente en su resurrección ya de llegar a crear los cuerpos de luz. Entonces simplemente interiormente, ¿sí? Se desprende y se generan esas dos partes para que se puedan copular. Y así se raye a la capacidad mental nuestra y demás, es ese maestro cristificado puede cristalizar a su pareja divina físicamente y generar la unión sexual. Hay adulterio si vuelve a tomar pareja física, porque ya su pareja con la cual va a realizar los cuerpos de luz para la tercera montaña es con esa parte del espíritu, que todavía, digamos que está en un proceso de fusión, ¿sí? En todo ese proceso de fusión, pues se va a dar la cópula, ¿listo? De este primer paso. Pero ya es un maestro resurrecto, ya está cristificado,
sí ya puede, digamos, mandar en el universo, puede hacer sus creaciones, está por encima todavía ya está por encima de la ley divina, ya puede obrar de acuerdo a su sabiduría y demás. Ya es muy diferente la labor de sacrificio por la humanidad que está generando la tercera montaña, ¿no? Ya está en búsqueda del discípulo para que llegue a la segunda montaña, tome el camino directo. Pero en este segundo paso, ¿qué pasa? Pues resulta que en este segundo paso ya se fusiona, ya se va a fusionar Cristo Lucifer. Y entonces ya lo vence, ya no hay tentación, ya no hay ego, ¿sí? Ya triunfó totalmente. Va a absorber la sabiduría. Entonces el Cristo se fusiona con el Lucifer para absorber esa sabiduría, ¿sí? Y la Madre Divina va a fusionarse también. Entonces eso es que la serpiente se va a engullir a sí misma en un proceso de purificación, ¿sí? Y va a absorber todo, la sabiduría, toda la energía, va a ser una fusión completa. Y en este tercer paso, ya como se fusionó el Cristo Lucifer y la Madre Divina en la O del Espíritu, ya viene solamente lo otro que está por fuera, que es el Padre. Y se va a fusionar para que sea la serpiente emplumada. Quiere decir que las tres fuerzas ya se vinieron unificando en una. La serpiente emplumada ya es cuando se generó una fuerza. Una sola, o sea, quedó todo unidad múltiple perfecta. Esa es la liberación total. El águila, entonces, acá resumiendo, se representa al espíritu, o sea, al padre que todavía está por fuera, estaba pues, por fuera entre comillas, pues no estaba fusionado, y la serpiente que ya unificó todo, el fuego del fuego, que fue el Cristo y Lucifer y la Madre Divina, toda la sabiduría ya quedó. Quien disuelve el ego es tragado por la serpiente. Y aquí vamos a evocar también una conferencia que vimos de aquí de Fase B también, y era los círculos dantescos, la segunda parte, los círculos dantescos 6, 7, 8 y 9. Y había algo muy curioso que estaba ahí en la conferencia. Bueno, y es algo muy interesante que sucede en la naturaleza divina de todo este proceso en el cual estamos, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Resulta que cuando ya el alma termina su proceso de limpieza, ¿no? eh, en, el, en el noveno círculo, allá también está la Madre Divina en un aspecto diferente, ¿sí? Que es la serpiente Pitión, tragándose ya lo que haga falta para generar esa limpieza y volver a iniciar el proceso en la rueda del samsara de la evolución. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que ya sea al final de la involución o ya sea para el proceso completo de la autorrealización, debemos ser tragados por la serpiente. Ahí por eso estaba ahí esa frase. Igual, hasta aquí es que nosotros vamos a entender un poquito más el por qué se decía eso. Y ahí ya nos convertimos en, bueno, unificados, ya, literalmente, hacemos parte de la divinidad, ya somos otra jerarquía. De acuerdo al rayo de sabiduría y demás, pues ya va a cumplir sus objetivos y su función dentro del universo. Para recibir el audio, el PDF del tema, las diferentes tutorías, nos pueden escribir hasta el número que aparece en pantalla. Con mucho gusto estaremos pendientes para darles la solución que más podamos, ¿no? Lo mismo, dependiendo, ustedes en la página en la cual, o en la plataforma en la cual estén viendo esta conferencia, nos pueden escribir, yo estaba a través de YouTube, yo estaba a través de esta página que se llama TAD en Facebook, yo recibí esta conferencia en audio, me llegó en un grupo en el que estaba, ustedes nos comentan
y pues les facilitamos el material de apoyo o lo que sea, lo que haga falta. ¿Listo? Entiendo que este tema es un poquito denso en su contenido, pero pues también espero que les hayas podido aclarar este último proceso de fusión. ¿Cuál es la próxima conferencia? El tema número 24 de la fase B es la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Vamos a entender el hondo significado de esa unión que a la final representa el por qué estamos aquí separados en dos sexos. La práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. También veremos el por qué hondamente tiene varios significados. ¿Listo? Eso lo veremos en nuestro próximo encuentro. Ahora vamos a mirar qué inquietudes se generaron. Con mucho gusto me apresuraré al máximo de lo posible de responderlas. Vimos el tema, el símbolo del águila tragándose la serpiente. Decíamos en este tema, bienvenidos, aquí pese a lo oculto que estaba el proceso de la autorrealización, sobrevivió a través del tiempo este proceso, la unificación de nuestro ser. Y por misericordia con la humanidad lo tenemos aquí para todos. Un saludo especial para Alibaba Aladí, para las personas que lograron y alcanzaron a compartir esta transmisión, a Juan Centroamericano, a Yolanda, a Lorena. Bueno, recordemos también que cada uno de estos temas están en los diferentes idiomas: inglés, francés, portugués, italiano. Que podamos generar una claridad para las personas en todo lugar de nuestro planeta. Bueno, vamos a mirar entonces aquí algunas inquietudes. Luna, buenas noches a Luna. Glan, Glan, que está participando de fase A, pero también estás viendo fase B. Interesante que has visto estos temas de fase B de una vez. Dice, con respecto a la serpiente y al águila, la serpiente representa la maldad, ¿es así? Y cuando se fusiona, ¿eso quiere decir que vencimos el mal, nuestros defectos? Bueno, mmm, la serpiente tiene dos polaridades. La serpiente tiene dos... Sí, o sea, la serpiente está en dos sentidos. Perdón, discúlpenme. La serpiente está en dos sentidos. Uno es la serpiente, que es el kundartiguador, es el fuego descendiendo a cada una de las capas del ego, el fuego atrapándose en cada una de las capas, el fuego del espíritu, es el principio crístico, nuestra energía creadora, allá atrapándose en cada una de las capas del ego, profundizando cada vez que nosotros expulsamos nuestra simiente. El kundartiguador. Si cogemos ese fuego descendente está íntimamente relacionado con el Lucifer, con la serpiente tentadora del Edén. En ese sentido, claro que nosotros pues vimos un tema en la fase A que fue el tema número 50, que pues Clan está participando al tiempo y todavía no hemos llegado a ese tema en fase A, pero ahí vamos a entender eso que estoy yo diciendo, ¿sí? Que la serpiente tentadora del Edén está representando esa, esa tentación de la caída del hombre, de la formación del ego, esa forma invertida de las virtudes a los defectos, ¿sí? ¿Como parte de qué? Como parte de la maldad, ¿sí? Como parte de la maldad, pero no es el único simbolismo que tiene la serpiente. ¿Sí? Vemos la serpiente que tenía o que ejemplificaba o simbolizaba a Moisés, ¿sí? Entonces Moisés llegaba, eh, el báculo, que el báculo es la serpiente kundalini que él tenía, transmutada en su columna vertebral. El simbolismo entonces botaba
el báculo y se transformaba en serpiente, pero esa era la Kundalini. Y los otros magos negros, supuestamente del faraón egipcio, ellos también tenían sus serpientes, pero eran las Kundartiba, era el fuego invertido que tenían ellos, sus grados de anagárikas, y entonces ellos también botaban sus báculos y eran esas serpientes, pero a la final Kundalini era mucho más poderosa y siempre es así. Siempre Kundalini es mucho más poderoso que cualquier fuerza de estas oscuras. Entonces fácilmente esta serpiente se tragaba a las otras, ¿no? En ese simbolismo. Entonces veamos que la serpiente no solamente está en un aspecto negativo, y me referencio a este simbolismo de Moisés por nuestra cultura aquí latinoamericana, en donde estamos más con el proceso del catolicismo, ¿no? Pero si vamos a mirar, Hermes Trismegisto también tenía el caduceo de Mercurio, el dios Mercurio, y eran las dos serpientes levantándose, que por sí pues es el simbolismo de la medicina, ¿no? Y asimismo estaba esa serpiente ascendente en los egipcios también, antes de que cayera toda esa cultura, pues por ignorancia y por el ego también y todo, pues, que tuvieron su época de despertar de conciencia y también su época oscura. Entonces ellos también tenían en el antiguo Egipto la serpiente levantada o la serpiente inferior, ¿sí? Algo así que ellos la denominaban, ¿no? La serpiente dominada también. Entonces, pues en ese sentido vamos a decir, la serpiente tiene dos amplios simbolismos. Esta serpiente que nosotros estamos hablando acá es, es el resultado de el fuego victorioso del Cristo. Y el fuego victorioso del Cristo se generó venciendo a ese aspecto negativo que lo denominábamos Lucifer, pero que era un aspecto también del espíritu que estaba ahí para generar la tentación. Porque sin superar la tentación no hay virtud. ¿Qué sucede? ¿O qué nos sucede a todos nosotros? Aquí, para hacer puntualmente un ejemplo con respecto a eso. Y lo decía también Meli, ¿no? Mi esposa, ella lo decía. Uno puede estar muy tranquilito y estar muy equilibrado en medio de la tranquilidad. Pero que llegue un fuerte desequilibrio afuera, en la situación en la que estemos, que llegue esa oportunidad del ego de aflorar, esa tentación, y ahí es donde verdaderamente se va a mirar si tiene la virtud o no la tiene, si uno la tiene o no la tiene, si ganó voluntad o no la ganó, si se entrega al ego o rescata la voluntad para la conciencia, ahí es donde se ve. Entonces, pues a la final, ese tentador, que es un entrenador psicológico, le llamamos nosotros, una parte de la Madre Divina y para hacer un proceso de justicia interior nuestro y de rescate de sabiduría, pues se ha vencido gracias al desarrollo de la fuerza del Cristo. Pero estaba ahí para cumplir una función. Entonces, a la final, se funde todo. Y por eso es que la serpiente, dice Islam, que la serpiente, entonces, ay, se me corrió acá. Dice que se fusiona la serpiente, se fusionan las fuerzas en la serpiente, ¿sí? Eso quiere decir que se venció el mal. Uh-huh. Vencimos a nuestros defectos y vencimos a la oportunidad de que se manifestaran también. Eso es algo interesante, ¿no? Porque en esencia eso es vencer al defecto. Cuando nosotros aquí vencemos la oportunidad de que se manifieste nuestra pereza, nuestra lujuria, nuestra ira, pues ahí estamos venciendo al defecto. Espero haya quedado digamos, resuelto o por lo menos haya aportado esta opinión que genere como respuesta. Dice John Molina, buenas noches, Alexa, noticia buenas noches. Un saludo especial a Luis Mondragón, a Enrique Paz, Víctor Fonseca Mora, Fabirú, Ricardo Gómez Franco. Bueno, veo aquí otras inquietudes que de pronto surjan o que de pronto ustedes tengan. Ah, bueno, aquí hay una inquietud. Dice Glan, mencionaste la tercera.
Dice Clan, mencionaste la tercera montaña en la cual ya se une dos cuerpos para dar pie a seres de luz. Ujú. ¿Esto quiere decir que para llegar a la tercera montaña debiera haber pareja? ¿O no es necesario? Gracias. Claro, sí, entonces nosotros necesitamos la pareja física hasta el finalizar la segunda montaña. Cuando se finaliza la segunda montaña, a ver, pero espero se sepa entender esto de que necesitamos a la pareja. No es que la usemos así egoicamente, no. Estamos apoyándonos en un proceso de amor y sabiduría, en una obra de amor y sabiduría. ¿Sí? Y nos estamos acompañando en ese proceso. Nos acompañamos en todo el proceso, pero simplemente llega al final de la segunda montaña y ahí para el trabajo sexual. ¿Sí? No quiere decir que entonces ya no, váyase, ya no la quiero volver a ver, no, nada de eso. Sí, nada de eso. Si vamos a mirar en lo que quedó en la historia, por ejemplo, de este maestro de maestros por excelencia, el maestro Jesús, pues él siguió y ella ya quedó como un discípulo muy exaltado, ¿no? La Magdalena. Y bueno, igual ahí ya no hay adulterio, ya el ser de ella le puede decir, bueno, continúe su trabajo con esta otra persona que va a ser su nueva pareja física, ¿sí? Para que de pronto la Magdalena hubiera terminado su proceso para la autorrealización, ¿no? Entonces sí, es así. Ya después, entonces ahí se vuelve resurrecto, ya no va a tocar más la pareja física, ya va a entrar a generar esa cristalización de su pareja de parte del espíritu para hacer los cuerpos de luz. Entonces, sí va a ser necesario para poder ahondar en este camino serio, espiritual, real, hacer cada una de las iniciaciones, vivenciar y experimentar profundamente lo que es nuestro espíritu y la manifestación de este en cada una de las dimensiones, ¿sí? Y generar cada uno de esos triunfos que son las iniciaciones y demás, la primera montaña, la segunda montaña, poder generar que nazca el Cristo interior y todo, se va a necesitar la pareja física. Si no nos podemos librar de la pareja física mientras tanto, hasta la tercera montaña. Ya en la tercera montaña, entonces ahí es lo que dijimos. Jorge Valentín, excelente conferencia, buenas noches, profesor, con mucho gusto, Jorge, para servirle, me alegra que le haya parecido bueno el tema y bueno, la explicación que generé. Glandis, excelente, voy entendiendo, muchas gracias, pero me alegra hacerme entender. Sé que a veces es más mi incapacidad por explicar ciertas cosas que el hecho de que ustedes no lo entiendan fácilmente. Bien, y más este tema, esta conferencia, pues que era de considerable densidad en cuanto al tema. Erika Urbano, muchas gracias por compartir la conferencia. Feliz noche, con mucho gusto, Erika. Luna, Luna también estaba por aquí en la otra página. Cordial saludo. Conocimiento interior, que pues no sé quién es, pero un saludo especial para él o para ella, bueno, para el conocimiento interior. Estaba participando también. Bien, voy a echar una última mirada. No me quede de pronto alguna pregunta por ahí, aprovechando que estamos acá en vivo. Y pido disculpas que, bueno, lo que me sucedió fue que había empezado en varios lugares la transmisión, pero me faltó empezar en las otras plataformas. Entonces me va a quedar cortado en las otras plataformas, pero después subiré la grabación de respaldo que queda aquí con el software, aquí en el computador, la subiré, que quede completa en donde no quedó completa. Bien, no veo más inquietudes. Muchas gracias a todos por participar. Los espero entonces. Nos quedan solamente dos temas de fase B. Y ahí hacemos una pausa. Termina entonces fase A. Y cuando termine fase A, volvemos a repetir fase B para las personas que ya entonces pues vieron toda la fase A. Los que no han participado, bueno, los que también quieran repetirse fase B, excelente, maravilloso. Los que estén repitiéndose fase A, maravilloso también. Todos estamos aprendiendo del repasar cada uno de los temas. Lo más importante para llevarlos a la práctica. Muchísimas gracias a todos.
No les quito más tiempo, que estén muy bien, que puedan comprobar, experimentar y resolver lo que haya que resolver para conocernos a nosotros mismos. Que estén muy bien, los dejo con un micro video que Meli nos deja acerca de nuestro proceso de conocimiento y sabiduría interior. Bueno, un saludo también a Sanoni García que estaba acompañándonos en el tema del día de hoy. Muy buenas noches para todos.